introductorios, 50%. Conferencias en vivo, 50%. A partir del segundo ciclo 2021, las preguntas que ya están incluidas en los videos introductorios son para refuerzos de estudio y no serán consideradas en las evaluaciones. Al momento de evaluarse, verificar que los siguientes datos coincidan de acuerdo a lo brindado por su sede académica: correo electrónico institucional, número de carnet, confirmación de carnet. De no coincidir los tres datos, la evaluación no será tomada en Universidad Rural de Guatemala. Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Agradezco la oportunidad brindada por Universidad Rural para ser parte de la formación de los futuros profesionales y también por ser parte en el apoyo para los distinguidos profesionales que se encuentran cursando las maestrías que Universidad Rural de Guatemala imparte. Tengo bien compartir con ustedes el curso de Derecho Ambiental. El código del curso es FG 748. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 4. El tema que nos corresponde trabajar se titula Constitución Política de la República de Guatemala y artículos relacionados con el medio ambiente. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, su servidor es abogado y notario. Y vamos a iniciar de lleno entonces con la sesión para el día de hoy. El objetivo de la clase: que el estudiante al finalizar la clase pueda reconocer el fundamento constitucional de donde emana la legislación en materia ambiental en nuestro país. Vamos a iniciar hablando del Estado, porque es necesario entender cómo se organiza el Estado para darle efectivo cumplimiento al derecho. Y el derecho, cómo está dividido para poder proteger cada uno de los bienes jurídicos tutelados. Y de forma muy particular, la forma en la que el Estado se organiza para proteger el medio ambiente. Vamos a indicar que el Estado es una forma de organización política. Se constituye en un territorio, un determinado territorio, y tiene el poder de ordenar y administrar la vida de la sociedad. El Estado posee ciertos elementos que son de tal importancia para entender el mismo y el analizarlos. El primer elemento es la población, que es el conjunto de personas que viven en el Estado. Y para mí, que es el elemento más importante dentro del Estado, porque realmente sin su población el aparato estatal no podría estar en marcha, no tendría una finalidad, en virtud que la finalidad del Estado es el bien común y asegurar a su población o a las personas un desarrollo integral. En algunos casos se puede compartir
entre ellos, la etnia y creencias religiosas. Podemos tener la misma etnia o la misma religión, pero no es un requisito ni una condición estrictamente necesaria para considerar este elemento dentro del Estado. El siguiente elemento es el territorio, que es el espacio físico o área geográfica donde vive la población. Puede ser continuo o discontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente. Entonces el territorio del Estado, pues no únicamente se va a ver definido como la delimitación, espacio o porción de tierras, que su territorio va más allá. El territorio también lo constituye el espacio aéreo, el espacio marítimo que le corresponde a cada estado, dentro del cual ejerce su soberanía. El poder, como elemento del Estado, indica que se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y su territorio. Poderes del Estado. Bueno, al hablar de poderes lo revisamos de una forma en la que podamos, por cuestión didáctica, explicar cada uno, porque el poder es uno solo y es el que radica en el pueblo. El pueblo lo delega a sus autoridades para poder ejercer de una mejor forma y para el bien común de toda la población este mismo poder. El primer poder le llamamos un poder legislativo, que es el encargado de elaborar las leyes que rigen al Estado. Este es un organismo de carácter especial, de carácter permanente. En el caso particular de Guatemala, denominado Congreso de la República. El Poder Ejecutivo, que es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencialista, este poder recae en el presidente, que es nuestro caso. En un régimen parlamentario, este poder lo ejerce el rey o el presidente que cumple funciones de jefe de Estado, o un primer ministro que preside el gobierno. Y existe un poder denominado judicial, que es el encargado de administrar la justicia y hacer que se cumplan las leyes o hacer cumplir las leyes. El derecho. Y el derecho surge de la misma forma que surge el Estado. No puede existir un Estado sin derecho y tampoco un derecho sin Estado. Entonces, de tal cuenta que también debemos analizar qué es el derecho. El derecho es el conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones propias del mismo, que tienen como objeto regular la conducta de los hombres en una sociedad jurídicamente organizada. La ley como resultado del proceso legislativo se convierte en una norma jurídica rígida que, tal y como lo indicaba el maestro Santiago López Aguilar, la ley no es más que la voluntad de la clase dominante. Pero podemos indicar que la ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algunos aspectos de las relaciones sociales. Jerarquía de las normas. Cuando hablamos de jerarquía de las normas, estamos hablando de la relación que guarda en relación de subordinación una norma con otra. Es el sistema normativo que comprende un conjunto de normas ordenadas, escalonadas, coherentes, armonizadas y que en principio no admite contradicción, en donde hay una relación de alguna de ellas de supra o subordinación, en donde unas condicionan la existencia y validez de otras de menor jerarquía,
y a su vez estas últimas se encuentran condicionadas por las de mayor jerarquía, no pudiéndolas contravenir ni ir más allá de lo que disponen, so pena de invalidez, y otro tipo de normas que, aunque entre ellas no hay una relación jerárquica, pertenecen a diferente ámbito de validez, por lo que existe una relación de coordinación. Y vamos a hablar acerca de la Constitución Política de la República como norma fundamental de donde emana todo el ordenamiento jurídico interno, como norma suprema dentro de un Estado y como norma fundamental para la constitución de un mismo Estado. Recordemos que el Estado es una organización política y también jurídicamente organizada, por lo cual es necesario como condición para poder considerar a un Estado como un verdadero Estado que dentro de su legislación posea una constitución política de la República. Indicamos que es el conjunto de normas fundamentales para la organización del Estado que regula el funcionamiento del órgano del poder público y que establece los principios básicos para el ejercicio de los derechos y las garantías. Las partes que integran la Constitución política tienen una parte dogmática, una parte orgánica y, según las doctrinas, indican que hay una parte procesal, pragmática o práctica. La Constitución también posee una parte medular, fundamental, denominada preámbulo, en el cual se incluyen los antecedentes y las razones por las cuales los constituyentes establecen una constitución. En el caso muy particular de Guatemala, pues dentro del preámbulo, como vamos a ver más adelante, invocan como fuente de sabiduría para poder orientar una legislación adecuada a los intereses del hombre y de la sociedad, invocan el nombre de Dios como preámbulo. De tal cuenta que esas son las razones que motivaron en este momento a los constituyentes encomendar su actuar a únicamente el bien para poder beneficiar de esta cuenta al hombre y a la sociedad. La parte dogmática de la Constitución es una parte en donde entrega los valores y principios básicos, derechos y garantías constitucionales. La parte orgánica, acá fija las normas jurídicas del Estado, la forma y organización del gobierno y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La parte orgánica fija las normas jurídicas del Estado, esta misma parte orgánica, la forma y organización del gobierno y de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial. Se establece el procedimiento de reforma de la Constitución y establece los órganos, métodos y quórum para poder modificarla. Ahora, en cuanto a la tercera parte, que es la que algunos doctos incluyen, que es la parte procesal, se establece los procesos de rango constitucional mediante los cuales se desarrollan las garantías constitucionales. ¿Y cuáles son estas garantías constitucionales? El amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Tipos de constituciones que existen. Bien. Las constituciones que existen se van a clasificar por su forma. Pueden presentarse escritas,
o no escritas. En el caso particular del Estado de Guatemala, la Constitución es escrita. Por su facilidad de modificarse, estas pueden clasificarse en rígidas y flexibles. Rígidas cuando el proceso para poder modificar la Constitución es eminentemente tortuoso, difícil, casi imposible. Y flexibles cuando la forma para poder modificar la Constitución, pues es una forma breve, sumaria y muy fácil. Por su extensión, las constituciones pueden ser desarrolladas o no desarrolladas. Desarrolladas cuando regula más de lo necesario, cuando dentro de la Constitución se regulan aspectos que bien pudiesen regularse a través de una ley ordinaria. Y no desarrollada cuando la regulación que presenta la Constitución es demasiado escueta, de tal cuenta que dice menos de lo que necesariamente debería regular una Constitución. El preámbulo de la Constitución inicia la Constitución invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, cual indica dentro del preámbulo cuáles son los motivos por los cuales se regula, empieza a legislar de determinada forma a través de la Constitución. Dentro de toda la estructura que presenta la Constitución política, regula el primer título a la persona humana, fines y deberes del Estado. Esto es un capítulo único. Título 2, derechos humanos, contenidos del artículo 2 al artículo 139. Tiene 4 capítulos. El título 3 regula específicamente todo lo del Estado. El articulado que presenta es del artículo 140 al 151. Tiene capítulos del 1 al 3. Título 4, Poder Público. Artículos 152 al 222 y tiene hasta 4 capítulos. Título 5, Estructura y organización del Estado. La regulación es a partir del artículo 223 al artículo 262. Tiene hasta 6 capítulos, del 1 al 6. Título 6, Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Artículos que presenta del artículo 263 al artículo 276 y capítulos del 1 al 6. Título 7, Reformas a la Constitución. Artículos 277 al 281 y tiene un capítulo único. Título 8, Disposiciones transitorias y finales. Artículo 1 al 27. Capítulo único. Debemos hablar entonces también de la supremacía constitucional. ¿Qué se refiere a la supremacía constitucional? Es un principio que consiste en la particular relación de supra y subordinación en que se hallan las normas dentro del ordenamiento jurídico, de forma tal que se logre asegurar la primacía de la ley fundamental del Estado. Esto lo indica Quiroga la Vieja. La Corte de Constitucionalidad también hace un apunte en cuanto a ese principio. E indica que entre los principios fundamentales que informan al derecho guatemalteco se encuentra el de supremacía o el de superlegalidad constitucional, que significa que en las cúspides del ordenamiento jurídico está la Constitución. Y esta, como la ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados, a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional del derecho. Y aquí es donde nosotros recordamos la clase
de Derecho 1, cuando entramos a la Facultad de Derecho dentro de nuestra universidad. Y cuando el doctor alemán Hans Kelsen, para explicarnos la jerarquía de la norma constitucional o jerarquía de las normas, nos explicaba a través de la pirámide de Kelsen, llamada pirámide de Kelsen, en el cual se puede evidenciar que sobre la Constitución no puede haber ninguna norma. Sobre la Constitución no puede haber nada. Bajo la Constitución empiezan todas las normas jurídicas que integran todo el ordenamiento jurídico interno. Y también están ahí un poquito abajo de la Constitución las normas de carácter constitucional. Las normas, un poquito más abajo, las normas de carácter ordinario, las normas de carácter reglamentarias y las normas individualizadas. Pero sobre la Constitución, nada. El artículo 46 de la Constitución, que me permito leer, indica preeminencia del derecho internacional. En materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Te das cuenta que al hablar de preeminencia es una preferencia en la aplicación en relación al derecho interno, pero nunca superior a la Constitución. Porque acá vamos a ver que serán nulas ipso iure las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantice. Ninguna ley, según el artículo 175, podrá contrariar sus disposiciones y que las violen y tergiversen sus mandatos, y las que violen o tergiversen sus mandatos serán nulas ipso iure. Eso es el tenor del artículo 175 de la Constitución Política de la República. Artículo 204. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Bien. ¿Por qué entonces debemos primero analizar la Constitución para poder tomar una postura en relación al derecho ambiental? Permítame un instante, tengo un pequeño inconveniente con el micrófono. Bien, muchas gracias. ¿Por qué? Porque entonces vamos a evidenciar que cualquier disposición que parezca muy productiva para el sector económico, para cualquier sector dentro de la institución, y que ese actuar a primera vista pareciera ser beneficioso, productivo, sí va a contrariar alguna disposición dentro del articulado, específicamente dentro del articulado en materia ambiental que regula la Constitución, entonces esta ley tendrá en su momento ser declarada nula. Porque si bien es cierto la Constitución no posee demasiado articulado en materia de legislación ambiental, pero los pocos postulados son fundamentales para poder desarrollar el conjunto de normas ordinarias que de alguna forma regulan la actividad del hombre y actividades que
de las que mencionábamos como antrópicas, todas las actividades que realiza el hombre y que en algunas ocasiones tienden a tener algún impacto dentro del medio ambiente. Es oportuno hablar de los derechos naturales, considerando que una corriente filosófica jurídica define la existencia de un derecho anterior a cualquier norma jurídica positiva. Los derechos naturales no necesitan que una ley los reconozca como derecho. Existen dentro de la misma naturaleza, los cuales no hacen necesario el reconocimiento del Estado. Diferencia del derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural se refiere a un conjunto de valores o principios que se encuentran en la naturaleza y en la conciencia del hombre. En cambio, el derecho positivo son normas dictadas por el Estado con el objeto de regular la conducta del hombre en una sociedad. El derecho natural es universal y eterno. El derecho positivo es temporal, ya que éste se adapta a los cambios de la sociedad y rige una sociedad determinada. El derecho natural limita al derecho positivo, ya que paraliza el derecho positivo en el caso de contradecirlo, por ser una ley injusta y al mismo tiempo lo orienta en su creación. Ahora vamos a hablar de los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales constituyen el conjunto de derechos que corresponden a la persona humana, reconocidos por el derecho positivo y consagrados en la Constitución Política de la República. Es un derecho natural, pero cuando el Estado lo reconoce y lo integra a la Constitución Política de la República de un Estado determinado, eso constituye un derecho fundamental. Y derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos entonces son definidos como los atributos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Los derechos humanos entonces únicamente la condición que requiere es ser una persona humana para poseerlo. Son inalienables, son imprescriptibles, no se pueden ceder, como características muy particulares de los derechos humanos. Características de los derechos humanos, los que mencionábamos, son inalienables, poseen igualdad y no discriminan, imponen derechos y obligaciones, interdependencia entre personas, son indivisibles, interdependencia entre derechos, son irrenunciables. Y entonces vamos a entender a través del análisis que realicemos que los derechos humanos y que son reconocidos dentro de la Constitución y que pasan a integrar los derechos fundamentales de las personas son todos los derechos o prerrogativas de los cuales no se pueden en algún momento menguar ni restringir, porque se consideran necesarios para el desenvolvimiento de todas las personas. Y vamos a encontrar que dentro de nuestra Constitución figura un derecho a la salud y un derecho a un ambiente sano. De tal cuenta que en ese artículo es de donde nace la necesidad de poder realizar y ordenar todo lo relacionado a derechos, a los siguientes derechos, que son los derechos ambientales. Entendiendo el derecho ambiental como la rama del derecho social, y es un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente, en su afán de dejarlo libre de contaminación o mejorarlo en caso de estar afectado. El objetivo del derecho ambiental: la lucha contra la contaminación, la preservación de la biodiversidad,
la protección de los recursos naturales para que exista un entorno humano saludable. Dentro de los derechos ambientales hay tres aspectos que recoge el principio número 10 de la Convención de Río, que podemos sintetizarlo en lo que en la diapositiva aparece como resaltado, que es el acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente. O sea, el tener acceso a la información sobre temas ambientales es lo que permite en algún momento poder estar a la vanguardia y poder tomar decisiones, que sería otro principio que aparece dentro de este postulado. Participar en los procesos de adopción de decisiones y, importantísimo para el derecho ambiental, que exista el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. Esto lo recoge el principio número 10 de la Convención de Río. Constitucionalismo verde lo hablamos en las sesiones anteriores, que fue un movimiento en el cual, como producto de la Convención de Estocolmo, en toda América Latina se empezó a implementar legislación ambiental verde, integrando postulados muy específicos para protección del ambiente a las constituciones de toda Latinoamérica, y también en Guatemala no fue la excepción, y es por eso que se incluyeron ciertos artículos a nuestra Constitución de 1985. Regulación ambiental en la Constitución. Bien. Artículo 64. No son muchos artículos, pero sí son muy importantes el que los conozcamos. Artículo 64. Patrimonio natural, que se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables, y una ley garantizará su protección y la de la fauna y de la flora que en ellos existen. Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y aprovechamiento de la fauna y de la flora, de la tierra y el agua se realicen racionalmente, evitando su depredación. Te das cuenta que el Estado, si bien es cierto, es el obligado a velar por el estricto cumplimiento de la ley, velando por un medio ambiente y un equilibrio ecológico, también delega, en este caso a los entes autónomos, denominados municipalidades, pero también a los habitantes del territorio nacional, porque si recordamos en las sesiones anteriores, dentro de los principios, se establece que todos los habitantes de alguna forma contribuyen o afectan el medio ambiente en el que viven. Por lo tanto, el Estado, si nos integramos todos los habitantes, como lo vimos en los elementos del Estado, también tenemos la obligación de propiciar que ese desarrollo social, económico y tecnológico no provenga de la contaminación del medio ambiente. De tal cuenta que el Estado nos delegó también, y es por ello que la conservación del medio ambiente la integran Estado, municipalidades y habitantes del territorio. Artículo 93, derecho a la salud. El goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna, y dentro de los componentes para poder tener una salud adecuada se encuentra el ambiente. El medio ambiente, en virtud que, como lo vimos en la clase anterior o la sesión anterior, el ambiente influye en el tipo de comportamiento y en el tipo de vida que tengan las poblaciones, entendiéndose las poblaciones como el conjunto de especies que habitan un lugar determinado. Artículo 125. Explotación de los recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su
exploración, explotación y comercialización. Derivado de este artículo es que existe en la actualidad una ley de minerías, una ley de hidrocarburos, existe legislación en materia ambiental para poder realizar evaluaciones de impacto ambiental, lo cual contribuye no a limitar la explotación de los recursos, pero sí contribuye a encauzar esa conducta de dar cuenta que no produzca un impacto ambiental que afecte la vida y la salud de los habitantes. Artículo 126. Reforestación. Se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la forma y requisitos para la explotación nacional de los recursos forestales y su renovación, incluyendo las resinas, gomas, productos vegetales, silvestres no cultivados y demás productos similares, y fomentará su industrialización. La explotación de todos los recursos corresponderá exclusivamente a las personas guatemaltecas individuales o jurídicas. Los bosques y la vegetación en las riberas de los ríos y lagos y en la cercanía de las fuentes de agua gozarán de especial protección. A razón de este artículo nace el decreto 101-96 del Congreso de la República, la ley forestal, y a raíz de la actividad de la ley forestal, en cumplimiento con lo que estipula el artículo 5 y 6 de esta misma ley, donde se establece la creación del Instituto Nacional de Bosques y la competencia que tiene el Instituto Nacional de Bosques, pues nace una serie de legislación ambiental fuerte para la conservación de los bosques, y para la reforestación se establecen unos proyectos denominados proyectos Pro Bosque y PIMPER, los cuales tienen como objeto eminentemente realizar reforestación. Tal cuenta que crea el mecanismo para que las personas titulares de bienes inmuebles pues realicen la actividad de reforestación y reciban una compensación de tipo monetaria por parte del Estado de Guatemala. Artículo 127, régimen de las aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y gozo se otorgan en la forma establecida por la ley de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia. Existen otros decretos también de mucha importancia, que son el decreto 68-86 de Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, decreto 4-89, reformado por el decreto 110-96, Ley de Áreas Protegidas, decreto 114-97 del organismo ejecutivo, decreto 90-2000, decreto 90-97, que es el Código de Salud, decreto 101-96, ley forestal, que en materia forestal los invito a que ingresen a la página del INAH, la sección de descargas, porque van a encontrar una amplia legislación ambiental que va a ser también tratada en materia de este curso. Ley sobre explotación de la forma racional de los recursos pesqueros de Guatemala y convenios internacionales en materia ambiental, para lo cual también les hago una invitación para que ingresen al portal del INFOM y busquen dentro de la biblioteca un compendio denominado Compendio de Legislación. Van a encontrar ustedes en formato PDF, cuáles son perfectamente descargables. Su servidor tiene el gusto y placer de tenerlo físico. Y es un compendio de legislación amplio y muy bueno. Y también tiene legislación actualizada, la cual vamos a estar necesitando en sesiones posteriores. Señores estudiantes, debo recordarles lo siguiente. Recuerda, para que sean válidos los cursos, debes haber cumplido con tu asignación en el formulario F-03-06-2019-01. Límite 8 de agosto 2021. Universidad Rural de Guatemala, Nueva Guatemala de la Asunción, 6 de agosto de 2021. Recordatorio. A los estudiantes que se les recuerda
que a más tardar este domingo 8 de agosto de 2021 deben completar el proceso de inscripción y asignación de cursos para que sus cursos puedan ser formalmente acreditados en el portal académico de la universidad. Es indispensable que entreguen en la sede académica a la que pertenecen el formulario de inscripción y asignación de cursos F-03-06-2019-01, debidamente lleno y firmado antes de la fecha indicada. Universidad Rural de Guatemala, Nueva Guatemala de la Asunción, 6 de agosto de 2000. Bien, estudiantes, hemos culminado una nueva sesión y espero hemos contribuido el día de hoy en su formación. Les pido, por favor, mucha atención al recordatorio que se les indicó con anterioridad y esperamos que tienen alguna consulta, una duda, que no la hagan llegar, estamos para servir. Espero poder saludarlos en un momento personalmente. Mis mejores deseos para ustedes, un abrazo fuerte a la distancia, que Dios los bendiga, sigan buscando legislación aplicable para cada uno de los cursos para poder